Cuando la situación empeora, es momento de doblar rodillas, clamar al Señor y confiar en Él. En esta vida muchas veces, como cristianos, nos vamos a sentir afligidos. Como iglesia nos vamos a llegar a sentir, ¿por qué no decirlo?, hasta perseguidos. Jesús en varias ocasiones habla de la persecución que va a sufrir el pueblo de Dios. De hecho, son las señales del fin de los tiempos. Puede ser en forma de desprecio del mundo. El mundo empieza a burlarse de los cristianos, empieza a despreciarlos. Vemos un montón de ejemplos de esto en la Biblia, ¿verdad? Como Ismael se burlaba de Isaac y lo maltrataba. Como los incrédulos se burlaban de Noé, por ejemplo. Vemos como los de Sodoma y Gomorra detestaban a Lot. Y podemos ver ahí un montón de ejemplos en la Biblia, el odio que le tenía Caín a Abel, cómo los hombres de este mundo, los hijos de este mundo, los impíos, siempre se van a burlar, van a menospreciar, van a odiar al pueblo de Dios. Pero específicamente ya no solo burla, hay un momento que empieza a haber persecución, un odio verdadero contra el cristianismo. Le llaman a los cristianos, dicen que somos intolerantes, que tenemos discurso de odio solo porque decimos la verdad y al pecado le llamamos pecado. Por supuesto, como cristianos debemos tener cuidado, ¿verdad?, de siempre mostrar el amor de Dios y no la condenación, pero no podemos dejar de hablar la verdad. Aquel que está en su pecado, aquel que está sin Cristo, realmente está condenado y va camino al infierno. Eso no es un discurso de odio, en realidad eso es amoroso, querer salvar el alma de alguien por la eternidad. Querer que conozca esta gran bendición, el gran amor de Cristo. Así que la verdad y el amor son inseparables. Y la iglesia, en su rol de ser sal y de ser luz, muchas veces va a caer mal, va a arder, ¿verdad? Va a tocar puntos sensibles y va a haber persecución. Pero como cristianos, el Señor dice que nos sintamos bendecidos cuando nos vituperen, cuando nos difamen, cuando nos persigan, cuando suframos por causa de Cristo y de la justicia. No padeciendo, dice la Biblia, por pícaros o por malhechores, ¿verdad? Sino por ser de verdad creyentes, firmes en el Señor. En estos tiempos finales nos sintamos bienaventurados porque así persiguieron a todos los profetas, dice. Es confirmación que vamos por el camino correcto y nuestro galardón es grande en los cielos si usted y yo perseveramos en medio de la persecución. Van a empezar a haber actitudes cada vez más hostiles contra la iglesia. Van a empezar a encontrarse excusas para cerrar las iglesias y no dejarlas abrir. Se pueden utilizar de excusa cualquier cosa, situaciones de seguridad, situaciones de amenaza a la salud, como lo que ha habido recientemente. Pueden aprovecharse estas coyunturas de parte de algunas autoridades impías para pretender cerrar las congregaciones y no dejarlas operar. Y en los tiempos finales esto va a arreciar. En muchos países ya es prohibida la predicación del evangelio y es castigada con cárcel o con pena de muerte. Y esto va a ir en aumento, hermanos, y no nos tenemos que preocupar. La iglesia de Cristo, de hecho, desde el principio de los tiempos, siempre ha sido aborrecida y perseguida por la gente de este mundo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? No pelear, sino dejar que Dios nos defienda y mostrarle a ese mundo hostil el amor y la misericordia de Dios. Seguir predicando el evangelio, seguir confiando que Dios es fiel, nos tiene una recompensa guardada y nos va a guardar y nos va a proteger. Nada va a ocurrir sin que Él lo permita. Cuando más se ha perseguido a la iglesia es cuando la iglesia más ha crecido. Mire qué tremendo como vemos en Éxodo 1, que el pueblo de Israel, usted se acuerda, a través de José entró Jacob y sus 11 hijos y entraron todas esas 70 personas del pueblo de Dios formado de Abraham, ¿verdad?, a la tierra de Egipto, a Gosén. Ahí estuvieron y el faraón tenía un gran favor para con José, pero luego, muchos años después, murió Jacob, murieron sus hijos, murió toda esa generación y el pueblo de Israel en Egipto empezó a crecer tanto que los egipcios le tuvieron miedo y se levanta un faraón que no conocía a José, ni conocía el trato que tenían con ellos tan amable y empieza a haber un maltrato y una persecución al pueblo de Dios. De manera que empiezan a ponerles duras cargas laborales, esclavitud, duros impuestos, los empiezan a hostigar, empiezan a tratar de reprimirlos, pero entre más los perseguían, dice la Biblia, que más se multiplicaban, más se fortalecían y más crecían. Y Egipto les tenía temor.
y Egipto empieza a decir el faraón, no vaya a ser que nos ataque algún enemigo y estos israelitas que están adentro de nosotros se vuelquen contra nosotros, del lado de nuestros enemigos, y después se nos vayan. Así que ocupémoslos más, explotémoslos con dura servidumbre. Y el pueblo de Dios empezó a clamar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, cuando sintamos una actitud de persecución o de hostilidad contra nosotros por nuestra fe, debemos de doblar rodillas y clamar al Señor, seguros que el Señor ha visto la situación y es un Dios justo que pelea por nosotros y nos defiende. Claro, hay que tener paciencia. Muchas veces va a tomar tiempo la respuesta de Dios. Luego, como vieron que no era posible detener al pueblo de Dios y más crecía y más se fortalecía, hoy es cuando más usted y yo debemos de predicar y creer que Dios va a hacer crecer su iglesia. Entonces tuvieron que recurrir a medidas terribles, ¿verdad? Por ejemplo, le decían a las parteras egipcias que llegaban a los partos de las hebreas, de los judíos, si es niño, mátenlo con sus manos. La partera debía matar al bebé recién nacido, y si es niña, déjenlo vivir. Pero Sifra y Fúa temieron al Señor. Fíjese bien, cuando tememos al Señor y obedecemos a Dios antes que a los hombres, cuando un líder tirano empieza a ordenar que hagamos cosas que son contrarias a la palabra de Dios, hay que desobedecer civilmente a ese líder y no tener temor de las consecuencias. Dios se va a encargar de nosotros y nuestra familia. Claro, el cristiano se debe someter a sus autoridades, debe de orar por ellas, siempre y cuando las autoridades nos pidan hacer cosas que no van en contra de la palabra de Dios. Pero si hay que escoger obedecer a Dios o obedecer a esa autoridad tirana, hay que escoger siempre obedecer a nuestro Señor. Y Él bendijo a Sifra y a Fúa. Así que empieza este faraón a ordenar que mataran a todos los bebés, a los varoncitos, no los podían dejar vivir. Y así, en ese tiempo es cuando nace Moisés y los papás no hallaban cómo hacer para esconderlo, lo tuvieron algunos meses escondido y no hallaban cómo hacer. Vamos a seguir viendo esta historia después, pero ¿qué podemos aprender? Cuando hay persecución, cuando hay hostilidad, una mala actitud, burla, rechazo, un acoso contra los cristianos, que no te extrañe. Siempre ha sido así. Los hijos de este mundo así van a ser porque tienen el espíritu de este mundo. Satanás y sus demonios odian a Cristo y nosotros tenemos el Espíritu Santo. No es que seamos mejores. Dios ha tenido misericordia. Hay que orar al Señor. Hay que llevar esa causa delante de Él. Hay que confiar en Él. Hay que amar a nuestros enemigos. Y hay que confiar que predicando es como más va a crecer el cuerpo de Cristo. No prevalecerán contra Él las puertas del Hades. Es cuando más crece, entre más persecución ha habido. Así también fue en el libro de los Hechos. Entre más persecución había, más crecía el pueblo de Dios. Huyendo algunos cristianos, llevaban el evangelio a otras ciudades. Hoy es cuando más tienes que usar tus redes sociales. Es cuando más tienes que usar tu testimonio para hablarle a los tuyos de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y por último, recuerda que cuando hay autoridades que piden que hagamos algo que es contrario a nuestro Señor, debemos poner siempre a Dios en primer lugar. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No temas, Dios está contigo.